La devaluación. Recientemente han comentado que el sol peruano podría ser el nuevo dólar latinoamericano, ya que muchas personas en Latinoamérica están decidiendo convertir sus ahorros en soles, por el motivo de que es una moneda muy fuerte en un país que, si bien enfrenta mucha crisis política, su economía está bastante equilibrada comparada al resto de Latinoamérica. Pues bien, no siempre tuvimos esa posición. El Perú a través de los años ha desarrollado distintos acontecimientos en relación con la moneda que maneja su economía. Este documento nos brindará importante información sobre la devaluación, un fenómeno económico que tiene importantes intervenciones en la macroeconomía, como el valor de los bienes y servicios, la inflación, el comercio internacional, entre otros. En esta monografía explicaremos conceptos relacionados con la devaluación, incluyendo causas, efectos, beneficios y posibles soluciones. También analizaremos algunos ejemplos históricos de devaluaciones significativas en países como Alemania, China, Perú y Argentina. Nuestros objetivos son desarrollar los factores relativos a la devaluación, identificar los efectos positivos y negativos de la economía y contrastar la importancia de la intervención del Estado en la política monetaria. Concepto de devaluación. Según el Banco Central de Reserva del Perú, define la devaluación como pérdida del valor nominal de una moneda con respecto a otra moneda, provocada por decisión de las autoridades económicas. El valor nominal, o face value, sustancial por su capacidad adquisitiva, es el valor de representación dado por una autoridad competente. A diferencia del valor real, donde el interés es el material de composición en una moneda, además es una alteración en el sistema financiero que influye en el tipo de cambio, puesto que el precio de la moneda nacional baja para equiparar el valor de una divisa extranjera. Finalmente, se debe diferenciar del término depreciación, a causa de que esta última no posee la intervención del Estado. Sistema financiero internacional. El tipo de cambio. Es básicamente la cantidad de dinero que necesitamos para cambiar una moneda por otra. Se encuentra determinado por el mercado de divisas y resulta fundamental porque afecta el comercio entre países y el flujo de dinero entre ellos. Si una moneda vale más, los productos del país se vuelven más caros para la gente que quiere comprarlos en otro país. Si una moneda vale menos, los productos del país se vuelven más baratos para la gente que quiere comprarlos en otro país. Los bancos y los gobiernos también usan el tipo de cambio para controlar la inflación y mantener la estabilidad financiera. A veces los bancos centrales compran o venden su propia moneda en el mercado de divisas para controlar su precio. En resumen, el tipo de cambio es indispensable para todos los países en la economía internacional. Mercado de divisas. Al igual que cualquier otro mercado, en el mercado de divisas, la oferta y la demanda determinan el precio. Su valor sufre una alza o baja que puede variar de un momento a otro. Cuando la oferta y la demanda de una moneda se igualan, se produce un equilibrio en el mercado de divisas y el tipo de cambio de esa moneda en particular se estabiliza en relación con otras monedas, logrando un comercio internacional fluido. Un punto a destacar es que los bancos centrales y otros organismos gubernamentales a menudo intervienen en el mercado de divisas para mantener la estabilidad y evitar fluctuaciones extremas en el tipo de cambio de una moneda. Tipos de devaluación. Devaluación competitiva. Estas son como tal las que llevan a cabo entre dos o más países de manera secuencial con el objetivo de mantener competitividad en el mercado internacional para aumentar sus exportaciones. Un ejemplo es Quantitative Easing, QE, es el mecanismo que usan los bancos para comprar activos para aumentar la demanda, fomentando a su vez la inversión de agentes económicos. Bajar tipo de interés. Bajar los tipos de interés hacen ver un país menos atractivo para los inversores,
provocando flujos salientes de capital. Compra intervencionista de activos. El país compra activos para equilibrar y mantener los precios. Las compras devalúan su moneda. Controlar los flujos de capital. El banco controla el dinero que entra o sale del país. Diplomacia. La clase política influye en cómo ven el valor de una divisa. Otra sería la devaluación fiscal. Es la disminución del valor de la moneda en términos de impuestos e ingresos fiscales de un país. Un ejemplo de devaluación fiscal es la reducción de impuestos. Cuando el gobierno reduce impuestos, las empresas y los consumidores tienen más dinero para gastar, lo que lleva al aumento en la demanda de bienes y servicios, lo que resulta en depreciación de la moneda local. Capítulo 2. Análisis histórico-económico. La historia y devaluación. La economía es la ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios frente a la problemática de la escasez de recursos en una sociedad. La historia también es una ciencia, no obstante, esta se encarga de investigar las sociedades en el devenir del tiempo en un espacio y contexto determinado. La combinación de ambas permite un esclarecimiento al momento de formular hipótesis, puesto que los acontecimientos pueden explicar una realidad económica. Es por ello que se realiza un análisis sobre la devaluación como parte de la inestabilidad monetaria y las políticas económicas como herramientas para prevenir, aminorar o solucionar dicho fenómeno. 2. Ejemplificaciones. En diferentes países. Las ejemplificaciones sería un ejemplo, la hiperinflación en Alemania, desde 1922 a 1923. La hiperinflación y la devaluación de la moneda alemana están estrechamente relacionadas. La devaluación de la moneda alemana fue uno de los principales factores que condujo a la hiperinflación en ese momento, en los años posteriores inmediatos a la guerra. Las expectativas sobre las reparaciones de guerra, los conflictos políticos internos y la incertidumbre sobre la situación económica futura dieron lugar a un comportamiento errático del tipo de cambio en Alemania. Los precios y las tasas de cambio se complementaban, uno era determinado en comparación con el otro. El peso de la deuda alemana tras la Primera Guerra Mundial aumentó, los precios fueron inconstantes y los salarios cayeron. Todo ello condujo a establecer como solución la impresión de más dinero. La economía alemana se vio afectada por la reducción de la producción industrial y la falta de confianza en su moneda. La gente perdió sus ahorros y su capacidad para comprar bienes básicos. Hjalmar Schacht es el economista que ayudó a estabilizar la economía de Alemania a través de la creación de Reichsmark, la nueva moneda nacional. También estuvo la reducción de los gastos del gobierno y la eliminación de algunos servicios públicos. Incluso la cooperación con los aliados para reducir las reparaciones de guerra y aliviar la carga de la deuda. Otro ejemplo que tenemos es el de Alan García y el INDI peruano. Bien es conocido el ejemplo del primer mandato de Alan García Pérez. En su gobierno, la moneda peruana, antes llamada INTI, tuvo incluso niveles de inflación mayores a 6.000%. ¿Cómo se originó este problema? Nuestra economía en el año 1985 era muy dependiente de las exportaciones, pero desgraciadamente el gobierno tuvo muchos vacíos y errores como la pésima implementación del dólar MUC. Creó una enorme deuda internacional que favorecieron a que las exportaciones no se desarrollen correctamente. Este problema generó devaluación en la moneda. Se usaba un modelo económico ya obsoleto. En términos técnicos, tenía una política macroeconómica expansiva, lo cual nos llevó a tener una economía cerrada, lo que a la vez llevó a la disminución de las exportaciones y el aumento de las importaciones. Esto repercutió en el PBI nacional. Otro ejemplo sería la crisis económica de Argentina, en el año 2001.
Esta famosa crisis se origina con el inicio de la crisis del sudeste asiático, en la que países como Brasil y Rusia estuvieron involucrados, provocando dos shocks en la economía, los cuales son la baja de precios en exportaciones y la reversión de la alza de intereses por un aumento de estos que afectan directamente a economías tercermundistas. Muy aparte de esto, hubieron factores domésticos que afectaron la inversión, desacelerando el crecimiento. El gobierno solo obtuvo un superávit en 1993. Luego de esto, solo hubo déficits que llegó incluso a un 4,3% en 1996 y en 2000 respectivamente. Por otra parte, la Comunidad Europea ignoró este problema. Por consecuente, la deuda pública aumentó de 60.000 millones a 90.000 millones en el año 1994 y luego a 120.000 millones en 1999. Este problema poco a poco disminuyó por la entrada de nuevos inversores, tecnología extranjera y la privatización de las empresas públicas. Antes esto era casi imposible, porque los argentinos se endeudaban por los jubileos. Por la crisis del sudeste asiático, todo estaba barato. Al final, todo este consumo excesivo terminó y la gente empezó a gastar menos. Tenemos otro ejemplo, la devaluación del yuan chino, año 2015. La devaluación del yuan chino en 2015 se refiere a la decisión del Banco Popular de China de permitir que la moneda se devalúe en relación con el dólar estadounidense. Esta fue la mayor devaluación en más de 2 décadas y causó preocupación en todo el mundo debido a su posible impacto en la economía global. China, al entrar en una crisis por la desaceleración de su crecimiento económico, aplicó una política en el tipo de cambio acusada por Estados Unidos, como una manipuladora de divisas, para aumentar la exportación, limitar la importación y controlar la inflación. Como consecuencias positivas, los productos chinos comienzan a ser más competitivos debido a sus precios tan bajos, lo que perjudicó a sus rivales de los mercados internacionales, así como se desarrolló la tecnología e innovación y sobre todo aumentó a gigantados pasos su presencia en el mercado global. Inversamente, el aumento de la inflación, la disminución de inversores y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda china en otros países son las desventajas de aplicar este mecanismo. Las consecuencias de la devaluación. Una consecuencia que tenemos sería la inflación. La inflación es un fenómeno económico que se caracteriza por el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía. En términos simples, significa que con el tiempo los precios de las cosas tienden a subir. Existen diferentes causas de la inflación, pero una de las más comunes es el aumento de la cantidad de dinero en circulación. Cuando hay más dinero en manos de las personas, tienen más capacidad de compra y esto puede generar una mayor demanda en productos, a lo que a su vez lleva a un aumento en los precios. La inflación puede tener efectos negativos en la economía. Por ejemplo, reduce el poder adquisitivo de las personas, ya que con el mismo dinero puede comprar menos bienes y servicios. También puede afectar la estabilidad económica y generar incertidumbre, lo que dificulta la planificación y toma de decisiones de las empresas. Otra consecuencia sería el comercio. El comercio presenta efectos positivos y negativos. En efecto positivo tenemos productos del país que sean más económicos en el mercado internacional, lo que aumenta la demanda de bienes y servicios del país y mejora la balanza comercial. Los bienes importados se vuelven más caros, lo que impulsa la producción local y reduce la dependencia de las importaciones. El comercio internacional puede mejorar la eficiencia económica al permitir que los países se especialicen en la producción de bienes y servicios que son relativamente más eficientes en términos de costo. Los efectos negativos. La devaluación aumenta costos de bienes importados, causa una mayor inflación y reduce el poder adquisitivo de los consumidores. Reduce el valor de las inversiones extranjeras y desalienta la inversión extranjera directa. Aumenta la competencia y reduce la rentabilidad de algunas empresas nacionales, lo que resulta en una mayor presión para reducir costos y empleos. Otra consecuencia sería la inversión. La inversión es cuando una persona o una empresa invierte su dinero para ganar más dinero.
En ocasiones, dicha fortuna se invierte en otros países y el tipo de cambio tiene un papel importante en cómo funciona la inversión internacional. Cuando un país devalúa su moneda, puede ser bueno o malo para la inversión, dependiendo de cómo se analice. La devaluación puede tener un impacto negativo porque los inversores pueden pensar que el país no es estable económicamente y que no vale la pena invertir en él. Por otro lado, la devaluación puede hacer que los productos de un país sean más baratos para los compradores extranjeros, lo que podría atraer más inversión. Otra consecuencia es el empleo. La devaluación ayuda a disminuir los precios de las exportaciones, por lo que se incrementa la inversión local, generando un aumento de la demanda agregada y la productividad, creando más empleos, lo que ayuda a expandir la economía, significando que las importaciones serán más caras y el producto nacional se promocionará de mejor manera. En la intervención estatal tenemos las políticas económicas. La sociedad actual necesita del uso del dinero. El dinero es considerado como medio de pago y la transacción de bienes y servicios. Cabe resaltar que es el precio quien permite dicha correspondencia entre el dinero y cualquier mercancía. Presenta cualidades como bien duradero, debe preservar su valor con el paso del tiempo divisible, intercambio de un valor pequeño y grande, y finalmente debe ser aceptado por todos los individuos de una sociedad. El dinero circula entre los agentes y a través del sistema financiero. Uno de los mayores intermediarios en las instituciones financieras es el Banco Central. El Banco Central, en síntesis, es la entidad pública encargada de mantener una economía estable. Las políticas económicas son las medidas para lograr aquello. Crean objetivos que aumenten la calidad de vida de los ciudadanos y compensen sus necesidades, tales como el crecimiento del PBI, control de la inflación, reducción del desempleo, gestionar el déficit público y fortalecer las relaciones internacionales. Un instrumento usado, política monetaria. El uso de la política monetaria tiene como finalidad controlar la economía de un país manejando la oferta del capital, cumpliendo sus objetivos macroeconómicos, manejando la inflación, el desempleo y el crecimiento económico en niveles estables. Sus principales objetivos son control de la inflación, reducir los precios manteniéndolos en un nivel estable. Si la inflación se sale de control, se usan las famosas políticas expansivas que impulsarán la inversión y contratación. Reducción del desempleo. Intentan minimizar el desempleo. Las políticas expansivas impulsan la inversión y contratación generando empleos. Conseguir el crecimiento económico. Se asegura la economía del país, concretando para asegurar el empleo y la calidad de vida. Las políticas expansivas intervienen también. Mejoramiento del saldo de la balanza de pagos. Se hace un hincapié en vigilar que las importaciones no superen en valor a las exportaciones, ya que esto ocasiona un crecimiento económico y un aumento de la deuda. También tenemos presente a la política fiscal. La política fiscal comprende el conjunto de acciones que utiliza un Estado para fundamentar la administración y aplicación de elementos discrecionales que modifiquen los parámetros de los ingresos, financiamiento y gastos del sector público. Se pretende influenciar la demanda, pero en estos casos mediante un plan de actuación de gastos e ingresos públicos. Como conclusión, la devaluación es una gran manera de controlar la economía en muchos aspectos. Es importante no catalogarla de manera negativa por completo, ya que es una manera muy inteligente de reducir problemáticas muy comunes que afectan a la economía, usando incluso métodos políticos. La devaluación tiene mucha historia y creo que se podrá cambiar las páginas malas que existieron alguna vez educando sobre cómo utilizarla de maneras estratégicas para llevar a nuestra sociedad a lo más alto posible. Gracias.